Bienvenido a esta serie de devocionales de Semana Santa. El día de hoy hablaremos de Sábado de Silencio. Nuestra cita, Mateo 27:62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estas son algunas cosas a considerar. La primera es que estos religiosos sabían acerca de la promesa de resurrección del Señor y lo que significaría que se cumpliera. Ellos mejor que nadie sabían que si resucitaba como lo había prometido, sería prueba de que en verdad era el Mesías, el Cristo, el Dios hombre, el Verbo encarnado. Lo segundo que debemos destacar es que ellos en verdad se negaban a creer que Jesús fuera el Cristo. Sí creían que los discípulos fueran capaces de robar el cuerpo, buscando de esta manera engañar al pueblo, y esa es la razón por la que se presentan ante Pilato para pedirle asegurar el sepulcro, para lo que les dan una guardia, que los historiadores creen que estaba compuesta por 200 hombres, más que suficientes para impedir que nadie se acerque a la tumba. Pero todo esto que ellos hicieron funciona finalmente en nuestro favor, porque efectivamente de esta manera ellos nos están asegurando que nadie, absolutamente nadie, robó el cuerpo. Que si la tumba está vacía es porque en verdad el Señor resucitó y no porque haya sido el engaño más grande en la historia bíblica. De manera que tenemos que agradecer tanta desconfianza y el que se hayan tomado la molestia de asegurar la tumba. Pero a todo esto, ¿dónde están los discípulos? Escondidos, temerosos, tratando de asimilar lo que había pasado. Y es que a pesar de haber escuchado del mismo Señor que moriría y que al tercer día resucitaría, ellos nunca le creyeron. Oían, pero no lo hacían con fe. Ellos decidieron creer en lo que los religiosos les enseñaron desde que eran pequeños. Que el Mesías vendría para restaurar a Israel como cabeza de naciones y a derrotar a todos sus enemigos para de esta manera establecer el reino de los cielos en la tierra. Y fue esa creencia la que les estorbó para creer en las palabras del Señor. Algo que desgraciadamente sigue sucediendo hasta nuestros días, donde nos encontramos con una infinidad de cristianos que han decidido no creer en todo el consejo de Dios, en todo el consejo de la Escritura, porque les enseñaron desde siempre que hay cosas que ya no suceden, que se acabaron, que no son para este tiempo, que sí existieron, sí, pero fueron para esa época, como lo es el hablar en lenguas y el operar en los diferentes dones que el Espíritu reparte. Y a pesar de saber que hay cristianos que hablan en lenguas y saber que hay dones como el de sanidad que siguen operando de manera visible en la iglesia, ellos deciden no creer de la misma manera que los discípulos decidieron no creer en la muerte y resurrección del Señor. Pero si algo debemos destacar, no es el que se aseguró el sepulcro y el que los discípulos estaban escondidos, no, sino que ese día el cielo guardó silencio. Nadie dijo nada. No hubo quien de parte de Dios hablara nada. Todos sabían en Jerusalén lo que había sucedido, pero nadie dijo nada, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado el silencio de Dios? Tenemos problemas, pasamos por enfermedades, atravesamos por situaciones difíciles.
Y en ese momento levantamos nuestra voz al cielo pidiéndole al Señor que nos explique, que nos haga entender, que traiga revelación, que traiga sabiduría, que traiga orden a nuestros pensamientos. Y no pasa nada. No hay respuesta a nuestra oración. El cielo guarda silencio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no hay respuestas? ¿Por qué Dios decide callar? Y en primer lugar lo hace porque lo que necesitamos saber para lo que estamos pasando, con toda seguridad, ya lo sabemos. Pero no lo creemos, o decidimos como los discípulos no creerlo. ¿Y qué caso tiene que nos lo vuelvan a decir si de todos modos no lo vamos a creer? En segundo lugar, es en esos momentos de silencio en los que nuestra fe es probada, donde permanecemos firmes por lo que sabemos y no por lo que vemos, no por vista, sino por fe. No porque me sacó del problema, no porque me sanó, no porque me libró de la situación difícil, no, sino porque sé que a pesar de que en este momento no entiendo, Dios sigue siendo fiel. Y todo lo que me pasa no solo tiene un propósito, sino que forma parte del plan misericordioso de Dios para mi vida. Y en tercer lugar, el silencio de Dios sirve para apartar a los que son de los que no son. Donde los que son permanecen, como ya dijimos, pero los que no son simplemente se apartan. De manera que el silencio de Dios dice mucho más de lo que escuchamos. ¿No lo cree? Oremos. Señor, el día de hoy levantamos nuestra voz delante de tu presencia. Y Padre eterno, queremos darte gracias por lo que tú nos enseñas el día de hoy. Porque cuántas veces no hemos escuchado tu silencio. Hay problemas, hay situaciones difíciles, hay enfermedades, hay pérdidas en nuestra vida que no entendemos en ese momento. Y levantamos nuestra voz al cielo y no hay respuesta. Hay silencio. Los cielos callan. Y Padre Celestial, es en esos momentos en los que se hace necesario que recurramos a la fe. A lo que sabemos, no a lo que vemos. A lo que conocemos acerca de ti. Oh Dios, y sabemos que nos amas. Y sabemos que eres un Dios de misericordia y de gracia y de bondad. Y sabemos que tú siempre buscas lo mejor para nosotros, y aunque en este momento quizá no lo podemos entender, esto que estamos pasando, esto que estamos atravesando, es lo mejor. Y no solamente para nosotros, sino también para los otros, para aquellos que están a nuestro alrededor. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú fortaleciéndonos en medio de esos momentos y que podamos aferrarnos, Señor, aferrarnos a nuestra fe. Padre Celestial, gracias. Gracias porque una vez que la tormenta, una vez que la situación, una vez que el problema, una vez que la enfermedad ha pasado, en ese silbo apacible comienzas a hablar a nuestro corazón y a nuestra vida y nos haces entender. Dios, en el nombre de Jesús, queremos alabarte, queremos bendecirte y queremos darte gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
veces no hacen falta las palabras, Él permanece en el silencio. Parece oculto y callado, pero es justo donde más le puedo ir. Mi alma se envuelve en la noche, oscura, vacía y sin Dios. Claman escuchar la voz del amado, que me habla directo al corazón. Aunque no logre entender este momento, Señor, sé que tu silencio es un silencio de amor, silencio interior, el silencio de Dios, tu silencio, Señor. Silencio de Dios, silencio interior, el silencio de Dios, tu silencio, Señor, silencio de amor. Silencio interior, silencio de Dios, tu silencio, Señor, es el silencio de Dios.